Radio IUS no se hace responsable de los comentarios imprudentes dichos en el programa. Son responsabilidad de quien los emite. Come tacos con verduras. Ellos son los peripatéticos. Filosofía, buen amor y otros viajes. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? Vivos. Después de todo lo que hemos estado viviendo aquí en Ciudad de México. ¿Qué es vivir? ¿Qué es la vida? Regresamos otra vez al tema de ¿Qué es la vida? O sea, ¿se contrapone a la muerte o la muerte es parte es de la continuidad. vida? Es continuidad. Sí. Bien lo dice la Biblia, no se lo... Tal vez la muerte sea un nuevo comienzo. No, quizá empezaron con todo, Pero está bueno, ¿no? O sea, esa figura de la reencarnación. Sí. Yo creo que estaría buenísimo que al menos nos dejaran elegir una, en qué y a qué edad, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera reencarnar como, pues no sé, tener la vitalidad de los 17, de los 18, y la irresponsabilidad de los 17 de los 18, ¿no? Yo iba a decir un animal. Sí, pues, los animales, ¿no? Yo entendí de la edad, así como la edad de piedra, Bueno, también estaría buenísimo, ¿no? la edad de la tecnología. Y si reencarnara, no sé, ¿qué animal sería? Una pregunta, ¿no? Yo estoy entre un... Pero, ¿por qué animal? O sea, ¿por qué no entiendo? O sea, Pues ¿siempre es un animal? Quizá no puedo reencarnar, no sé, en un micrófono, en una pantaleta, no sé. Eso no tiene No sé. vida. Bueno, sí, tiene vida, ¿verdad? No sé, digo, se me ocurre. A mí me gustaría ser un halcón o un zorro. Un alcohol, licor, ¿no? Eso ya es en esta vida, güey. y solo también. Repetimos los comentarios son Bueno, ¿qué tenemos hoy, mi querido amigo Fernando? Hoy tenemos el tema de... Un tema bastante interesante. Es muy interesante. Demasiado interesante. Tan interesante que a veces escapa la memoria, ¿no? Es tan importante que le voy a pasar la Así es. No, tenemos como tema la belleza y la estética virtual en redes sociales. en redes sociales, interesantísimo tema. Sí, bastante. En todos los sentidos, ya que vamos a hablar, primero vamos a definir lo que es belleza, estética. Posterior a esto, pues bueno, vamos a tener ya comentarios propios sobre estos puntos. Y lo principal del tema, pues es la filosofía que vemos a través de la belleza y la estética y también, ¿por qué no?, las redes sociales. como vemos Así en el es. programa. Así es. Y sin olvidarnos de la nota idiota también. También, ¿no? Tengo una Muy buena nota, ¿no? Muy buena nota. Muy buena. La estoy viendo, de hecho la estoy y No has dejado de verla. No he dejado de verla. Ni siquiera se concentra. Tanto está viendo la nota y dice que no se concentra. que ya me volví yo un idiota de la nota, o cómo no. Por ahí va. Les vamos a pasar el link también para que chequen la nota idiota y Así igual es. y algunos se queda con la misma idiotez que me quedé yo al ver la nota. Bueno, empecemos pues por lo primero que es la definición. La definición de belleza. Interesante entender que la belleza es un tema filosófico por excelencia. O sea, Sócrates, cuando deambulaba sin realmente alguna prosopopeya, algún discurso bien estructurado sobre las calles atenienses, iba preguntando a los que se decían a sí mismos filósofos. Recordemos que la figura de la filosofía surge precisamente por Sócrates, eso ya lo hemos dicho en diversos programas. Establecer que Sócrates deambulaba, ¿no?, por las calles diciendo, así, lanzando tres preguntas.
¿Qué es la belleza? Precisamente, ¿qué es la belleza? ¿Qué es la justicia? ¿Y qué es la verdad? Y creo que hoy, ¿no? 2018, bastante interesante que no hemos podido responder por completo ninguna de esas tres preguntas. ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la justicia? ¿Y qué es la verdad? Cuando los interlocutores, ¿no?, escuchaban esta pregunta de Sócrates, inmediatamente le respondían. Sócrates simplemente por eso es que establece una de las frases más famosas también de la filosofía, que es: yo solo sé que no sé nada. Es decir, Sócrates en realidad nos platica a Platón a través de sus diálogos. No establecía una respuesta, pero tampoco daba por hecho una respuesta. Él nos decía: no, tú estás mal, te equivocas, la verdad, la belleza, la justicia es esto. No, simplemente él hacía preguntas, continuaba haciendo preguntas, nuestra famosa técnica mayéutica que tenían los griegos, y a partir de esas preguntas él seguía conflictuando y problematizando el concepto. De ahí que haya sido condenado a beber la cicuta. A Sócrates le dan dos opciones. Él es condenado, 1, por corromper a la juventud, y 2, por introducir nuevos dioses distintos a la mitología griega. Y le dan dos opciones a Sócrates, le dicen: bueno, la cicuta o el exilio, ¿no? O sea, ¿te envenenas o ay, nos vemos? Y bueno, Sócrates, siempre un ateniense muy arraigado con sus raíces, sus orígenes naturales, pues él dice: yo no puedo exiliarme a mí mismo de una tierra tan benéfica y benévola como ha sido Atenas, por lo tanto entonces elijo beber la cicuta. Antes de llegar a esta decisión tenemos este diálogo platónico, que es la apología de Sócrates, que es como el primer juicio oral de toda la historia de la humanidad. Hay registro de ello, ¿no? Y entonces, bueno, nos dimos a la tarea de buscar qué es la belleza y caímos digamos como en una democracia tripartita. Los tres estuvimos de acuerdo y nos suscribimos en este concepto, y ahí les va. Anoten, mis queridos peripatéticos. Dice: belleza, cualidad de una persona, animal o cosa capaz de provocar en quien los contempla o los escucha un placer sensorial, intelectual o espiritual. O sea, interesante caer en este concepto, porque nos habla cualidad de una persona, animal o cosa. O sea, nosotros vemos como: ¡oh, qué bonito animal! ¿No? Y veo a César, ¿no? Yo pensé que una cosa, pero bueno, yo soy un animal. Qué bonito tu teléfono, por ejemplo. Cosa. Y otras cosas que a veces nos embellecen, ¿no? Capaz de provocar en quien los contempla o los escucha. Es decir, una persona invidente pudiera decir: qué bella es esa melodía, qué bella es tu voz. No solamente nos circunscribimos como a la vista, ¿no? Interesante. Tendríamos que también determinar los 5 sentidos para ver la belleza, ¿no? Claro. Se puede disfrutar. Pero ahí estaremos excluyendo, ¿no? Como dices, si es una fotografía, ¿qué otra cosa puedes ver más bien usar más que la vista? Sí, por eso también pues está el tacto, ¿no? Exacto, es a lo que iba, ¿no? Y el braille te queda. Sí, por ejemplo, una persona, exacto, invidente que usa el braille puede leer a Benedetti, por ejemplo. Exacto. O sea, leer, a veces, o leer, como dicen. No, leer, se dice leer, pueden leer. Perdón. Represión. Represión. En este momento de pie. Un llamado Puma Negro. O sea, podemos leer una persona invidente a Benedetti y puede establecer qué bello poema. O sea, habla de belleza, es decir, no solamente aterrizamos la belleza a un estímulo visual o sensoperceptivo desde las áreas visuales también. O sea, hay incluso hasta neurología, neurofisiología en esa interpretación, porque al final siempre es interpretación, ¿no? Volvemos a Nietzsche, multicitado en este programa. Nietzsche dice: no hay hechos sin interpretaciones, es decir, perspectivas.
En realidad la interpretación es personal, es individual, es única, sí obedece a la masa, a la cultura, al momento histórico-cultural, incluso hasta sociopolítico, pero también es cierto que hay un bagaje cultural en ello. Y dice, por ejemplo, o los escucha un placer sensorial, intelectual, espiritual, Facebook. O sea, no hay más, ¿no? No hay más, que es el tema que hay, ¿no? La red social favorita. Es decir, en la antigüedad el sentido de las cosas estaba en las cosas. En la modernidad el sentido de las cosas están en el individuo. Vamos a definir estética. Vamos. Estética, dice. Disciplina filosófica que estudia A la cámara. las condiciones de lo bello. Espérate que me toca. Disciplina filosófica que estudia las condiciones de lo bello en el arte y en la naturaleza. Es decir, se circunscribe a la belleza, obviamente, pero es una disciplina filosófica. Y como venimos manejando desde el primer programa, ¿qué es la filosofía? Sino más que una disciplina científica, incluso hasta el arte de conflictuar, de problematizar, de generar problemas, no responder las preguntas, sino partir de la respuesta y hacer la pregunta. Y bueno, en el arte o en la naturaleza, ahí rompe totalmente la estructura de lo que ahora conocemos como redes sociales. Yo aquí, un paréntesis, ¿en qué momento la belleza se vuelve un paradigma emocional? Hablando del narcisismo, o sea, todos podemos parecer bellos ante... Neurológicamente, si tú te ves en un espejo, te vas a ver más atractivo de lo que realmente eres. Bueno, depende, porque si yo tengo un trastorno, por ejemplo, somatomorfo o dismórfico corporal, que psiquiátricamente es aceptado, depende también. Ay, híjole, ya es que ya apretaste el comentario que traía. Otra vez. Discúlpenme, ¿saben qué? El programa no es programa. Bueno, Me retiro con mi guante negro. me retiro. Levantado. No, a lo que yo iba, ¿en qué momento pasamos de observar, de visualizar y de admirar la belleza en nuestra persona a pasar a ser narcisistas con estas redes sociales? Claro, no hay como un distingo Es tan puro, ¿no? Ajá, es Claro. porque en la actualidad, en las redes sociales, para mí la belleza puede ser un arma de dos filos. Lo que para ti, como persona, y ante el espejo, que es una foto que te estás viendo, puede ser bello. Para otras personas que igual y probablemente te admiran o quieren quedar bien contigo, te pueden decir, oye, te ves bien, y hay quienes te critican y ahí ya tu autoestima, en vez de ir hacia arriba, va hacia abajo. Bueno, ahí sí yo difiero un poco por lo siguiente. No es lo mismo un espejo que una fotografía. Pero estás viendo... Porque incluso el teléfono ahora te da la opción de belleza, ¿no? Ah, Modo belleza sí, sí, sí. o adelgazar. Ojos grandes. Ajá, o sea, Ajá, sí puedes distorsionar ahí un poco la imagen, ¿no? Pero pues ya bastante distorsionas tú. O sea, tú mentalmente distorsionas tu realidad. Pero ¿qué es la realidad, amigo? Otra vez empezamos. O sea, aterrizamos entonces la belleza con lo reflejo propio neurofisiológico y la construcción visual que hacemos por una cultura emancipada de lo feo. Pero entonces nos estamos dejando ¿Qué es lo llevar feo? por estereotipos. No, sí, Es que pero... realmente nos estamos llevando por estereotipos, porque Claro. en las redes sociales no ves a una persona que tenga una autoestima alta, no es narcisista, más bien está tratando de ingresar al... Yo creo, ahí yo difiero tantito con Fernando en el hecho de que sí somos narcisistas todos los que ocupamos esa red social, porque hasta cierto punto... Pero igual depende qué red social. Es que si fueras narcisista serías tú mismo. Y ahí está, sí, como sí, dijera, las aplicaciones de que te modificas. Exacto. Entonces, ya. Por principio de cuentas, empiezas a usar las aplicaciones de embellecimiento, así, ¿no? Por principio de cuentas.
Y dos, el hecho de que tú te veas más guapo, te sientas más guapo que Eso. los demás. Entonces, para mí, Pero bueno, perdón que te interrumpa. Igual, en ese sentido, te sientes tan narcisista, yo me suscribo a la idea de Fernando. O sea, si te sientes narcisista, entonces no modificas la imagen, uno. Y dos, si eres narcisista y te sientes bello, lo ponemos entrecomillado, ¿qué necesidad tengo de demostrarle al mundo eso? el egocentrismo. ¿Para qué querer la aceptación? Entonces, eso es otro tema aparte. No, sí, pero va ligado de la mano porque o sea, empiezas por decir, me voy a tomar una foto y la voy a postear. Y dices, híjole, esta foto no me gustó, voy a tomarme otra y otra. A ver, te tomas como 15 antes Te de tomas seleccionar una, ¿no? Tomas como 15 y subes Sí. como 5. Imagínate que puedas hacer un collage de tal. De todas, sí. En este Hay quienes lo hacen. loco. Hay quienes lo hacen, pues. Y es que es aterrizar un Mayormente poco, las mujeres, ¿no? por ejemplo, es aterrizar un poco ya en temas estéticos, si lo ponemos así entrecomillado. Por ejemplo, para mí un tatuaje te hace ver muy estético, ¿no? Yo tengo 21 tatuajes, amigo. Palabras de mi mamá. Hay quienes, por ejemplo, dicen, no, para mí, una mujer puede decir, para mí estética es aumentar la talla de mi brasier, es modificar el perfil de mi nariz, es aumentarme el grosor de mis labios, es Sí, decir, espera, vamos a corte comercial y regresamos a lo que caray, es los peripatéticos. eso es feo, eso es feo. Sí, que fue se siente eso. Regresamos al programa de los peripatéticos. Soy su amigo El Grillo. Estamos con el... Aldaraca. Con el Aldaraca. Estamos con el Aldaraca. Y él, el Paradise. Ay, fíjate, eso sería interesante, ¿no? El caló, la jerga propia acá. Les hablo de muchas situaciones. Coloquial, También, pero terrible. No vayas al agua. Y hay una belleza también en eso, ¿no? O sea, por ejemplo, muchos creerían que el albur es como, uy, lo más nuevo, ¿no? Y lo vemos en muchos comediantes como para ganar adeptos, pero el albur es antiquísimo. Incluso se habla de que en la época de la conquista surge el albur precisamente para manejar un doble lenguaje y engañar, el doble sentido, y engañar a los españoles que no manejaban eso, ese dominio, ¿no? Yo creyendo que Luis de Alba y Alfonso Sayas eran Bueno, los maestros. te viste bien, acabas de evidenciar tu edad, amigo. Y las películas que veía. No, o sea, yo no sé de qué hablas, no sé esos personajes. Algún día los ilustraré. Algún día estaría bueno el abordaje, fíjense, lo que propongo y pongo sobre la mesa, Como tema. el abordaje filosófico del cine de ficheras. ¡Ah, no, hombre! Yo creí que ibas a decir del albur. Ah, bueno, es que el cine de ficheras ¿Sabes qué? se alimenta de la Sí. En el cine de ficheras voy a hacer la cabeza principal filosófica. maneja autores, Ajá, años, director, diálogos, Maribel Guardia. podría actuar en cualquier película, ¿no? ¿Te imaginas a Carmen Salinas? Pedro Navajas es una institución de la cultura. ícono. Yo creo que Pedro Navajas y Vacaciones del Terror No, son Pedro Pablo y son un parteaguas del cine mexicano y deberían exhibirse en teatros No, en el metro. en Alemania, ¿Quieres en más? Alemania, en Luxemburgo, y deberían ser acreedores a un premio por haber marcado a toda una generación. Sí. Pero bueno, sí, lo marcaron psicológicamente por eso, por haberlos marcado de esa manera. Abriendo un paréntesis sobre la belleza, que retomemos el programa como lo traíamos sobre la belleza. Hace unos días fui a... No sabía. Sí, bueno, ya cállense, ya. Ok. Este, Tienes abierto el micrófono, habla. hace unos días fui por mi credencial y me encontré una parejita de cholos, así literal, vestidos como cholos, y una chica, Pues sí, ni modo. una Yo chica estaba más pensando, si me iban a vestir de chico, ¿cómo No, no? ¿cómo supo que eran cholos? por los tatuajes. Y los rocados. Ah, o Los sea, gatos. todos los que tienen tatuajes Ajá. no somos cholos, amigo. Los 3 puntos aquí. ¡Ah! Les voy a ganar. Bueno, adelante. Bueno, entonces continúo. Había una chica bastante guapita, por así llamar, belleza,
Y para ella, yo observé esta parte que tenemos los criminalistas de observar a la gente. Mira la verdad. Ah, se observación. justifica para no decirse chismoso y criticón. Observa. Para no No, decir, soy no, observador. No, soy estoy observando. Hacia la novia, ¿no? ¿Qué le ves? No, soy observador. Soy criminalista. ya lo trae. Sí, no, es que no Híjole. puedo Ustedes ya me aguantarme de esto. Ella todavía se creía la versión criminalista. Y ya, mi amor, no les creas. Observa. Ya la lo de manera- cholo. Observé la manera en la que la chica veía a su pareja y dices, con asco. No, yo sí lo vi así. Ah, perdón. Qué bueno, que yo lo vi igual que yo. La chava lo veía embellecida, ¿no? O sea, para ella él era un símbolo, si quieres, hasta sexual, la forma en la que se expresaba, se vestía, y dices, qué manera tan distinta de ver la belleza, que es al punto que quiero llegar. Claro, Porque o sea, es que volvemos a lo mismo. Digamos, Le volviste a quitarle la belleza depende de la sociedad, del marco histórico, depende de la de la persona que lo vea. cultura, La época. de la época. Por eso es que ahora en redes sociales es tan engañoso. Incluso hasta vemos memes, ¿no? Que hacen como estos memes que dividen como a la mitad la imagen. Ajá. Y de un lado vemos realidad y expectativa, ¿no? Buenísimos. Porque precisamente, o sea, nos da risa y demás, pero precisamente vemos como, por ejemplo, un tatuaje, una persona tatuada, para otra persona que no lo está, puede resultar incluso feo, ¿no? Pero es regresar a un discurso que también hemos dicho antes. Toda nuestra realidad está construida desde binomio. Bonito, feo, blanco, negro. Cuadrado perfecto. Ajá. Eso es matemática. No me sonó como a binomio. Yo hubiera hubiera dicho dicho- cuadrado perfecto. No sé, ¿a qué escuela? Fuiste a... Bueno, no quiero pensar. José Ortiz de la escuela pública, República de Haití, saludos, banda. No les enseñaron matemáticas. escuela pública, ¿verdad? Ahí nos enseñan de todo. Hasta robar. Bueno, todo el tema, ¿no? La educación. Deberíamos de poner ese tema. Filosofía de la educación. Ajá, también filosofía de la educación. Vamos a Entre proponer. público y privado, Vamos a proponerlo en redes. Bueno, por ejemplo, ¿no? Uno puede postear un meme. Pero antes de esto yo creo que habría que hacer una revisión histórica. ¿No? Una revisión histórica de las redes sociales. ¿Se acuerdan ustedes? La memoria me alcanza hasta ahí. Del Messenger. Claro, yo sí tuve un Messenger. Yo no. Yo no. No lo quisiste abrir. Porque es que no tenía computadora. Porque se te olvidaba la contraseña. No, es que no tenía computadora. Tenía máquina eléctrica. Yo tenía Y era fresa. Porque tenía ella máquina. podía borrar. O sea, yo podía usar el corrector. O sea, te equivocabas porque te Sí, equivocabas. sí, y hasta cometí errores a propósito para Y en la máquina gastarme, en para la gastarme el corrector. en la Olivetti que yo ocupaba te equivocabas y Unas tenías laptop. que romper la hoja. Laptop marca Olivetti, ¿no? Empezar. Bueno, ¿se acuerdan de Messenger? Es como, ¿qué Claro. será? ¿Como el abuelito? No, ¿Mis abuelos? el No, ya tiene bastante. ¿Cuántos años tendrá Messenger? como Yo que estaba en la secundaria. Ahora verás. Los coyotes empiezan. Porque primero fue comunicarte a través del correo electrónico. No, primero palomas mensajeras. No, ya hablando acá. Ah, Ya ah, ni- ok. Un vaso con un estambre. Conectado a otro vaso. Bueno. Vamos a la esquía. Todos hemos jugado a la esquía. Bueno, creo que Messenger, ¿no? Hablando de lo ponemos entre comillas, de la posmodernidad.
Sí, claro. Como por el 2000, un poquito. No, ¿cómo crees? No, ya- Mucho antes, Sí, como de es como 96, 95. Es que no soy tan viejo. ¡Qué chico es rebelde! Dispénseme usted. Todavía viste Carrusel de Bueno. Niños. Está enamorado de María Joaquín. Pero ya viste cómo creció. Y ahorita, Sí, de hecho me habló para que le invitara a salir. Pero no por gacha, porque fuiste bien gacha con Siri. con Cirilo. Sí, y ahorita todos los recios de qué están hablando. Estamos evidenciando ¿En qué nuestra momento generación. pasamos de Bueno, la belleza al otro? a Cirilo. ¿Dónde estará Cirilo ahora? ¿Qué está haciendo Es Cirilo? la antibelleza. Oye, Cirilo no es el negro del WhatsApp. ¡Qué arrepentida de María Joaquina! ¿Será por eso que ahora lo buscó? Quizá por eso ahora está tan en moda en redes. Disculpen Bueno. este breve. No sé ni qué hablaba. Insistimos. Bueno, sí, del Messenger. Digamos, nuestra necesidad en un inicio, cuando empiezan redes sociales, lo ponemos en Era comunicarnos. era básicamente comunicarnos. Y ahora, después, llegamos a Facebook. Después Facebook Te brincaste el compra... hi-fi. El hi-fi. Es que tampoco tú. Mira, lo que pasa es que fue un proceso bastante Porque en la Solivetti no se podía ver un perfil. ¿no? Bastante rápido. Fue bastante rápido. El crecimiento de las redes sociales fue bastante rápido. Yo les comentaba hace unos días el hecho de decir cómo cuando mandabas mensajes escribiendo hotel, una marca ahí promocional, decía escribe más por menos, con puros signos, ¿no? Porque aparte te cobraban por Se cobraba por mensajes. Yo tenía un teléfono un peso 20 centavos. que podías escribir 95 caracteres por un mensaje. Claro. Cuando vieron En que estos escribías- teléfonos que traían el juego de la viborita. Ajá. Cuando vieron que era demasiado lo que escribías, te lo redujeron a la mitad, 45 caracteres. Tenías que Entonces, mandar 2, 3 y mensajes. ya te cobraban 2 2 pesos 40. Entonces vamos a del hecho de Nuevos escribir, comunicarnos, escribir menos, después las fotografías, los videos, los audios, ahora A un emoji. a un Todo se emoji. reduce a un emoji. Y entonces ya no tuvimos una evolución. volvimos a la caverna. A una evolución. Con dibujos, ¿no? Sí, con, sí. con imágenes, con Nos duele símbolos. aceptarlo, ajá. Ahora ya hemos hecho el lenguaje así de reduccionista. Vamos a tomar un minuto de silencio. Digo, vamos a comerciales. No se vayan, regresamos a en los, memoria del Messenger y Ajá. hi-fi. a los peripatéticos. No dijimos nada. Regresamos en el tiempo. Regresamos al programa de los pari. No importa. No importa quiénes son. A los huevitos. Igual. A los huevitos. Igual. Es la voz principal. Todos los días. No, ¿sabes qué estaría buenísimo? Retomar este audio y una vez más evidenciamos nuestra generación y una vez más seguimos sin decir nada, pero como cuando pones de exponer. Recuerdo cuando ya estoy llorando, se los juro, cuando salía chiquillada. ¡Te fuiste chiquilladas, amiga! Pero no, bueno, eso digo yo. No, qué grande de estaría buenísimo. Bueno, regresamos a los peripatéticos, fue lo que quiso decir Fernando. Y vamos a ponernos serios. Ya, amigos, por favor, amigos. Retomemos Vamos a el ponernos tema filosófico en el que estábamos. Quiero, porque yo sí hice mi tarea y quiero presumírselas, entonces yo quiero, retomando el tema del narcisismo, para mí un artículo que encontré por ahí en una página de internet, el narcisismo, se los voy a leer, el narcisismo es el amor que dirige el sujeto a sí mismo, tomado como objeto, alude al mito de Narciso, amor a la imagen de sí mismo. Es un poquito más largo, pero bueno, empecemos por esa parte. Después, Sigmund Freud lo introdujo en su obra, pero con una definición más difusa.
si bien se puede aludir a una serie de rasgos propios de la personalidad normal, el narcisismo puede también manifestarse como una forma patológica, que era lo que mencionábamos, perdón, patológica, extrema en algunos desórdenes de la personalidad, como el trastorno narcisista de la personalidad, en la que el paciente sobreestima sus habilidades y tiene una necesidad excesiva de admiración y afirmación. Es ahí donde yo digo que las redes sociales son narcisistas. Sí, totalmente. Claro, ahí ya Pero- defendí mi punto. Ya. Pero como dice ahí mismo, con tus mismas palabras, es la aceptación de él mismo, que es lo que te decíamos, de que si te aceptas tú mismo, como para qué modificar la fotografía. Una Para fotografía, verte más guapo. O sea, al Pero final, no eres tú, o cuando nada más pones Te la cara observas así de más la guapo. y de repente lo sacan y no tiene cabello, está enorme de lo La que va. expectativa y la realidad, regresamos al mismo Sí, meme. pero también es como querer ser aceptados por los demás. O sea, cuando uno postea, publica una fotografía, pues evidentemente lo que busca son likes, ¿no? Me gusta. Y entonces, ahora nuestra autoestima, fíjense, Se basa en... se basa en el número de likes. Ajá, en y el número yo de a me los gusta. likes les pondría egocentrismo nada más. Porque si no tienes más de, supongamos, 20 likes, dices, no me gustó la foto, ¿no? O vamos al hecho de decir, una chica postea una foto enseñando, no sé, los senos o un poco de su atractivo visual físico y obtiene más de 50 likes y dices, wow, o sea, la Claro, chica se siente... Sí, Es egocentrismo a final de cuentas, ¿no? sí, por ejemplo, lo vemos en ciertas páginas de Facebook. De repente lanzan un meme y muchos likes, ¿no? Ya quitemos el número, muchos likes. Pero lanzan algo más profundo, algo más reflexivo y poquitos. O sea, no alcanza como a tantos. A veces también somos muy reduccionistas, muy simplistas y nos contentamos y conformamos con poca información porque a veces es que eso es lo que pasa. O sea, en redes sociales recibimos tanta información en tan poco tiempo que no tenemos tiempo de procesarla. Porque también vivimos de una manera bastante acelerada. O Sí, sea, bastante. ahora la autoestima, la identidad, perdón, el otro, temas que es el narcisismo, temas que están ahí, pero que al final todo se reduce también en un concepto que es precisamente el autoconcepto. El autoconcepto, hablábamos de Messenger, por ahí brincamos a Facebook, después a WhatsApp, sabemos que Facebook es dueño de WhatsApp, después Twitter y después o Twitter, como dicen los doctors, ¿no? Twitter, y después Instagram. Claro, hay 1000 redes sociales. Aplicación. Y por ejemplo ahora el Snapchat, tengo entendido también que es como lo más. Pero Lo los más que mencionas padre. son los más conocidos. Pero de los que mencionamos, digamos, son los que tienen Más mayor populares. seguidores y más populacheros. Pero poco a poco vamos reduciendo la información, que vamos reduciendo las palabras, que vamos reduciendo el símbolo, que vamos reduciendo de tal manera tanto nuestro lenguaje y nuestra comunicación, que ahora, repito, regresamos a la caverna y con un emoji es más que suficiente para documentar o reducir una idea. Cuando, por ejemplo, nos remontamos al texto bíblico, también bastante dicho acá, pues vemos que en el Génesis, desde Génesis 1.2, 1.3, 1.4, Dios va creando como, ¿no? Para quienes crean ese texto, o en la teoría del creacionismo, va creando como el día, la noche, la luz, etcétera, etcétera, y va diciendo, y Dios vio que estaba bien, y Dios dijo que estaba bien, y Dios dijo, está chido. O sea, vamos como simplificando a ese está bien a está bello, porque uno no puede como darle el visto bueno a algo que está, lo ponemos entre comillas, feo, o algo que está, entre comillas, mal, o algo que está, entre comillas, incorrecto. Es decir, seguimos manejándonos en estos binomios, ¿no? Lo feo, lo malo, lo bueno, lo... Ahí yo agregaría el hecho de que belleza y estética se resumen en vanidad. Dios era vanidoso. Si para él eso estaba bien, es parte de él. Y el ser de él
es hablar de uno mismo en humanidad. Ahora, ¿Estamos de acuerdo? tú tomaste el tema del narcisismo. Yo siempre he dicho, Dios era narcisista, en el sentido de que dijo, soy todopoderoso, ¿qué puedo crear como para divertirme un poco y ser omnipotente y omnipresente siempre todo el tiempo y estarlo vigilando, todas acciones, pensamientos y actos? Pues voy a crear algo que se llame ser humano. Y entonces me voy a divertir con él. Que me adule. Que me haga... Que te sacrifique. Además, o sea, también hay que ver ahí en ese narcisismo, porque incluso la parte más narcisa de Dios, ¿no? Repito, quienes crean en el discurso del creacionismo, es cuando dice creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Ahora resulta que Exactamente, o sea, Dios es asexual, ¿no? Y si mis problemas psicológicos y los problemas psicológicos que tengo los tiene Dios. Claro, Jodorowsky lo dice. ¿Cómo no vamos a estar locos si somos imagen y semejanza de Dios? Por lo tanto, Dios estaba loco. Sí, también, ¿no? O sea, hagamos ese análisis, que al final para eso está ese programa, no para vender ideas, sino para realizar ese tipo de análisis. A veces creo que nos vamos a meter en muchos problemas con la gente, pero también es saber culturalmente la brecha de decir, el hablar de una religión no es solamente hablar de un Dios en específico, es filosóficamente cuál es el sentido de un Dios o de esa parte cultural que tiene la gente, ¿no? Pero sí como que de repente también habrá quienes no les guste el hecho de que ataquemos o que digamos, como en este sentido, que si estamos locos, pues es que somos imágenes semejantes. Yo no creo que ataquemos. Una cosa es interpretarlo como un ataque y otra cosa es analizar, disertar y profundizar en algo que es interpretativo, que es un texto. O sea, si nosotros queremos ver, por ahí hay un filósofo, Jacques Derrida, dice, llegará un punto en el que la Biblia se pueda leer como un manual para arreglar naves extraterrestres. Es decir, la Biblia es polifacética, multiinterpretativa, ¿no? Bueno, en el teléfono tenemos una pregunta de nuestro amigo el señor Patricio Otelo. ¿Dios tenía un ombligo? No, ¿Dios tenía un qué, perdón? Ombligo. no. Cuando yo estudié filosofía, ustedes saben que ahora yo estoy estudiando teología, pero cuando hacíamos el análisis filosófico de la Biblia, decíamos, bueno, por ejemplo, en Génesis 9:7 dice que cuando Dios se da cuenta de que el hombre tendía siempre sus pensamientos hacia la maldad, le dolió el corazón. Y entonces en análisis filosófico es, Dios tenía corazón. Cuando en Génesis 1:2 dice, Dios dijo, hágase la luz, ¿no? En ese momento dices, Dios tiene voz, y entonces cuerdas vocales, y entonces boca, y entonces todo un aparato traqueal, ¿no? En donde evidentemente cuando crea al hombre y a la mujer, o macho y hembra los creó y hombre les llamó, dice, y después hay una segunda creación dentro del Génesis, el capítulo 1, donde dice que toma de la tierra para crear a Adán, porque Adam en hebreo significa Adam, significa tierra, Adama significa Lilith. Entonces es Eva no fue la primera. Sí, Eva no fue la primera mujer, sino fue Eva. Lamentamos destruir los corazones de muchas personas. Y bueno, Lilith fue la primera mujer. Lilith fue la primera no pareja de Adán. Sí, Lilith no fue la primera mujer, fue Lilith, no Eva. Y en ese sentido, entonces, cuando haces sí el análisis. porque fue creada igual que él. Sí, por eso dice: macho y hembra los creó y hombre les llamó. Es decir, hombre incluye la expresión macho y hembra. Desafortunadamente ahí nosotros como sociedad de repente tendemos mucho a separar el género, ¿no? Cuando decimos a hablar de hombre en general es solamente un solo género, ¿no? Un solo género. No, pero bueno, respondiendo a Pancracio Otelo, no tiene ombligo, porque hay toda una tradición de cuando en Génesis 1:1 dice, y Dios se encontraba revoloteando sobre un abismo cosmogónico en una tierra amorfa. Ese abismo se traduce al hebreo como Taom,
y como para mujer tiene el nombre de Tiamat, que es como la tradición judía versus la tradición cristiana, en donde los dos significan vacío, abismo. Entonces había un abismo ahí volando, es decir, hay toda una creación también que dice, toda una tradición, perdón, que dice que la creación, que Dios es causa sui ex nihilo, es decir, Dios es causa de sí mismo. Porque muchos pueden decir, Génesis 1:1, en el principio Dios creó al cielo y a la tierra, y ya viene el principio, Antes de Dios, un principio, pero ¿qué es? Él mismo. Y entonces, ¿quién creó ese principio? Dios. ¿Y quién creó a Dios? Él mismo. el mismo. Nietzsche rompe con todo esto y dice, ¿quién creó a Dios? El hombre. ¿Qué es Dios más que una lucha o una revolución de metáforas? Vamos a corte, regresamos. No, espera, no. Volvimos a hablar de algo. Por fin. Empezamos el programa de los peripatéticos. Ahora sí lo dije bien. Sí, Ahora ya, sí. ya, ya. Ahora sí, Vamos la a- evidencia es de la adicción. En este último segmento tenemos lo que es La nota La idiota. nota idiota y el dato cultural. y el dato El cultural. análisis cultural. Análisis cultural. Vamos con la... Muy bien, vamos con la nota idiota. Del otro lado del estudio se encuentra... Llego aquí, se siente mucho aire. La nota idiota la vamos a encontrar en una página de Facebook y Twitter que, digo, no sé si esté prohibida la palabra a nivel radio, pero la página se llama Nalgas y Libros. Válgame, señor. Es Caigamos en oración. aparte de, como su nombre lo dice, pasan muchos libros, autores, poemas, etcétera, pero también pone mucho en parte de la belleza. Como este programa lo estamos tratando en la belleza, a mí me gustó esta nota que dice Kim Kardashian reta a las de 20 luciendo impresionante a los 37. Aquí un breve paréntesis, recordemos que Kim Kardashian es una Hasta se traba. Es una socialite que se dio a conocer pues, gracias al exhibicionismo de su cuerpo, ¿no? La nota en sí habla de que la propia empresaria, imagen más famosa del mundo, luce impresionante y no dudando en aprovechar, ahora Kim Kardashian reta a las chicas de 20 años, a que traten de lucir como ella. Eso sí, está clara que ella va ganando la partida, pues la estrella de televisión ha subido a su cuenta de Instagram, volvemos a otra red social, una imagen que dejó boquiabiertos a sus seguidores, a mí no tanto. ¿Cómo saben eso? ¿Cómo saben que están? Porque mi Por el espionaje. ya. Está de moda. El chiste de la nota es que sí pasan una imagen de Kim Kardashian con una lencería y un collar de dije, no sé qué sea. Y Parece sí, como de perro. reta a jóvenes de 20 No. años a verse como ellas y volvemos a este tema, a tocar este tema, la belleza en estas redes sociales. Ella se hizo famosa mostrando su cuerpo. Claro. Que vaya, para mí en lo particular no se me hace guapa, tiene un cuerpo bastante bien dotado, pero no se me hace así como que la octava maravilla, pero se ha ganado la fama gracias a eso, ¿no? Al exhibicionismo, a mostrarse, Pero volvemos a sentirse bella. volvemos a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, igual la ves así exuberante y demás, mostrada en redes, le preguntas cuánto es 1 más 1 y no te responde, ¿no? Es decir, la belleza a veces también recae en el discurso, ¿no? Y dicen, verbo mata carita. Pero es que ellos no lo saben, realmente ellos piensan que la belleza es el único don que deben de tener. Claro, pero por ejemplo, hay quienes son sapiosexuales, ¿no? Es decir, que se dejan seducir por el discurso, por la estructuración intelectiva, Sí, analítica, el hecho, crítica, ajá. o sea, y eso a veces hay a quienes les parece mucho más bello desde una perspectiva estética que lo que pareciera de una manera como externa, es decir, cuando hacemos un equilibrio, una homeostasis entre lo exógeno y lo endógeno, ¿no? Lo externo y lo interno, podemos establecer que hay, como bien lo dice coloquial y vulgarmente,
gustos para todos, ¿no? Bueno, le hacemos a un lado a esta señora y yo quiero recomendarles un librazo. Dejamos la nota idiota, pasamos al dato y análisis cultural, que se llama Del asesinato como una de las bellas artes. Repito, Del asesinato como una de las bellas artes. El autor es Thomas de Quincey. Es un libro triste y desafortunadamente poco leído. Pocos ojos han recurrido a esas letras, pero en realidad es bastante interesante. Es un grupo de individuos, de intelectualoides. Más o menos el autor nos traslada a una época como renacentista o donde estaba como la burguesía en boga, en donde son un grupo de personas intelectuales, ¿no? Que dirimen, que disertan, que debaten sobre la belleza que hay en los asesinatos que se exhiben en los medios impresos. Porque antes, pues en esas épocas victorianas, solamente había medios impresos, ¿no? La imprenta, llega por ahí del siglo XIII, siglo XIV, y entonces por lo mismo solamente hay periódicos y tenemos estos niños, ¿no? Que vemos en las películas también, en donde van gritando y son como estos niños glotones de la lotería, donde extra. Bueno, así es como se decía, todavía se aplicaba bastante. Sigue habiendo. Todavía en muchos barrios, ¿no? En lugar de se compra refrigerador, Cacharon a los que estaban robando en la colonia. peripatéticos cayeron. Eran peripatéticos. Fernando le gustaba. Bueno, y el autor entonces nos conduce a través de las letras a una historia onírica. En realidad es una novela, nunca sucede, pero ellos hablan sobre la estética en el homicidio. Interesante esta postura, porque nosotros como criminalistas Hay una belleza. vemos hasta la estética, ¿no? Por ejemplo, vemos una herida en un cadáver en la revisión externa y decimos, ve la belleza o la estética de esta herida del libro, ¿no? Mejor que una fotografía. Sí. Es decir, también ahí hay una, no quisiera decir ambigüedad, pero sí como un inframundo que construye este concepto de belleza y estética, también dependiendo mucho de ciertas comunidades. Bien. Y bueno, yo le recomiendo este libro porque el autor, repito, nos lleva de la mano hacia un cierto discurso por de parte de los participantes, de los personajes, en donde ellos hablan sobre si es mejor haber privado de la vida empleando un arma blanca o bien un estrangulamiento manual, porque eso te empodera mejor con la víctima. Es decir, es bastante interesante, ¿no? Y mientras, aparte uno construye como imaginativamente, pues los imaginas fumando puros y tomando una copa de vino, ¿no? Mientras habla todo esto. Y Fernando, ¿nos tienes una película? Sí, realmente tengo dos, están excelentes. La primera película es ya muy conocida, es La piel que habito. Extraordinario. O también, Yo necesito verla, me quedo corto en este tema, pero la voy a ver. Es extraordinario, muy bueno. sí, es con Antonio Antonio Banderas. Banderas, cuando todavía era joven. Joder. Antes de ser gato con botas. Antes de tener que venderse como gato. Ajá. Qué triste. No, yo también quiero ser un vendido. ¿Quieres ser un vato con botas? ¿Cuánto cuestas? Salgo caro, Salgo. ¿Y la otra, mi querido Fer? La otra es la de Predeterminación. Estas dos películas hablan de la belleza. Curiosamente, la de La piel que habito habla, bueno, no creo que sea No contar la quieres- película. Claro. Sin embargo, Spoiler. bueno, la palabra tan difícil. No soy Arruinar. no soy Estamos hablando de castellano. Sí. Arruinar. Echaba a quiero perder. Pero estas dos películas hablan de la belleza. La primera, que es La piel que habito, habla de la transformación, vamos a decir, de algo feo a algo hermoso. Exacto. Ya lo verán, lo digo. Y en la de Predeterminación es lo contrario. Es de algo bello a algo feo. Digo, las dos, metiéndonos en psicología, es un trastorno genial. Bueno,
psicólogos Sí, sabemos cómo es Al esto. final, sí, claro. Entonces, yo les recomiendo estas dos. La segunda, de la de Predeterminación, no recuerdo el nombre del actor principal, pero es una película bastante interesante. Es más ciencia ficción la de Predeterminación porque es un viaje en el tiempo, pero la de La piel que habito es más llegada. ¿La voy a ver? Ahora, habría que aclarar que son para mayores de 15 años, clasificación C. Sí. Ahí no me meto en clasificaciones, pero bueno. Pues véanla. Veanlas y acérquense al texto. Y al final recuerden que la belleza solamente es una construcción humana. Si ustedes se ven bellos, siéntanse bellos. Acéptense. Vénganse, porque la belleza cuesta. Acéptense como son. Igual. Y yo termino diciendo que ninguna mujer debería ser capaz de decirle a un hombre feo, porque los hombres no usamos maquillaje. Eso. Bravo. Punto para los hombres. Nos vamos a despedir del programa de los peripatéticos. Sí, bien. Y los esperamos en la siguiente emisión. Y algo que quieran decir, saludos a todos. Nada más, saludos a todos los seguidores, muchas gracias por escucharnos. Claro. Yo soy el Baraka. César Paradise. Y yo soy el Grillo. Ok, recuerden Adiós. que hagan lo que hagan, de todos modos se van a morir. Radio Ius no se hace responsable por los 20 que les cayeron en este programa. Los esperamos el próximo jueves a las 9 de la noche. Come tacos con verduras. Ellos fueron los peripatéticos. Filosofía, bueno, no, y otros viajes.